En Canadá se encuentran algunos de los escenarios naturales más espectaculares del mundo. Y algunos de los animales salvajes más icónicos del planeta. Es el país con más kilómetros de costa del mundo. Cuenta con más superficie de agua dulce que ninguna otra nación de la Tierra. Y posee el mayor bosque virgen que queda en el planeta. Y sin embargo, gran parte de estos espacios naturales y fauna salvaje que vemos hoy en día son el resultado de la acción de los seres humanos desde hace miles de años. Canadá es un país de asombrosos parajes naturales y vida salvaje. En esta serie exploraremos esta increíble diversidad natural y las fuerzas que la han producido. Hace 15.000 años el territorio de Canadá estaba enterrado bajo un glaciar de varios kilómetros de grosor que cubría el continente en su totalidad. Aquí es donde comienza realmente la historia de la fauna salvaje y los paisajes actuales de Canadá. Con el descenso del nivel del mar, se formó un puente terrestre con Asia a través del cual pasaron a Norteamérica nuevas especies. Y por primera vez llegaron a este nuevo mundo seres humanos. Desde el primer momento empezaron a cambiar el territorio y la vida salvaje que lo rodeaba. Ya nada volvería a ser igual. Pero 15.000 años después, Canadá es considerado uno de los países más salvajes del mundo. Y uno de sus mayores espectáculos naturales tiene lugar cada año en la costa atlántica del país. Esto es la provincia de Terranova y es el territorio más al este de todo el continente norteamericano. Desde hace miles de años, este lugar ha atraído a los viajeros a sus costas. Las ballenas jorobadas llegan aquí cada primavera desde puntos tan lejanos como el Caribe. Acuden atraídas por la extraordinaria abundancia de este lugar, una riqueza que viene del mar. Con los años, esta riqueza atrajo a muchos tipos diferentes de visitantes. En 1497, John Cabot llegó a estas costas y se convirtió en el primer europeo desde los vikingos que tomaba posesión de esta tierra nueva. Cabot intentaba abrir una nueva ruta comercial a China, pero en cambio se encontró con los abundantes recursos naturales de Canadá. Aquí, en la costa este, la abundancia aparece bajo el mar. Capelanes.
Inmensos bancos formados por millones de estos pequeños peces se concentran a lo largo de la costa de Terranova cada primavera. Estos peces de alto poder alimenticio son la base de la increíble abundancia de vida que se da aquí. En otros tiempos, el bacalao del Atlántico también se encontraba aquí en gran abundancia. Y la riqueza de estos caladeros atrajo hasta estas costas a los primeros europeos. Actualmente, los grandes bancos de bacalaos prácticamente han desaparecido. Pero eso no significa que los capelanes no corran peligro. Estas fértiles aguas atraen a las mayores concentraciones de ballenas jorobadas de todo el planeta. Estos predadores gigantes han viajado miles de kilómetros para estar aquí en este momento del año y aprovechar la abundancia de capelanes. Hace meses que no se alimentan y tienen hambre. Pueden llegar a ingerir hasta 1 tonelada de capelanes en un solo día. De una sola bocanada, estas ballenas pueden engullir hasta 50.000 litros de agua mezclada con capelanes. Pero los capelanes no han venido hasta estas costas para servir de comida a las ballenas jorobadas. Están aquí por una razón: para aparearse. Los capelanes desovan en las playas, de modo que para reproducirse tienen que salir a tierra. Y solo hay una forma de conseguirlo: haciendo surf. La mayor parte del tiempo es difícil apreciar realmente la abundancia del mar, ya que suele encontrarse oculta bajo la superficie. Pero con el desove de los capelanes aquí en Terranova, la increíble productividad de estas aguas salta literalmente a la orilla. Y eso los pone al alcance de otros tipos de predadores muy diferentes.
De alguna forma, en este tumulto enloquecido de agua, arena y cuerpos revolcándose, cada capelán tiene que encontrar pareja. En la docena de segundos que tarda la ola en barrerlos de nuevo hacia el mar, se dan las condiciones perfectas para la fecundación. La hembra deposita sus huevos mientras los machos que compiten por ella la flanquean luchando por la mejor posición para fertilizarlos. Si tienen suerte, la siguiente ola los llevará de vuelta al mar. Mientras que muchas de las hembras sobreviven y regresan al mar para volver a desovar, casi todos los machos mueren. Como diminutas gemas, los huevos fertilizados se adhieren a la arena. 2 semanas después los huevos eclosionan y las crías son arrastradas al mar por las mismas olas que trajeron aquí a sus padres a reproducirse. La riqueza de estas costas mantiene a una de las mayores concentraciones de aves marinas del mundo. En el Cabo de Santa María, 24.000 alcatraces atlánticos forman esta colonia de cría. Como las ballenas, acuden aquí cada año para aprovechar la abundancia de capelanes y criar a sus polluelos. También fue la increíble abundancia de vida marina a lo largo de la costa atlántica lo que atrajo a muchos de los primeros europeos a estas orillas. Y estos primeros visitantes, como Cabot, encontraron aquí una nueva frontera que esperaba a ser explotada. Pero no tardaron en descubrir que estas tierras ya estaban habitadas. John Cabot fue uno de los primeros en encontrar a un pueblo, los Beothuk, los primeros habitantes de Terranova y Labrador. Como signo de su identidad tribal llevaban tanto el cuerpo como sus ropas y armas teñidos de rojo ocre. Esa fue la causa de que se aplicara el nombre de pieles rojas a muchos de los pueblos nativos del continente. Fue un encuentro entre dos mundos muy diferentes. Pero los Beothuk no querían tener nada que ver con los recién llegados. Cabot y los otros exploradores no tardaron en constatar que este nuevo mundo ya era el hogar de muchos pueblos. Pero lo que no podían haber imaginado era que los paisajes aparentemente salvajes que encontraron habían sido modelados por los pobladores de las primeras naciones a lo largo de miles de años. En los tiempos de la llegada de Cabot, los pueblos iroqués y algonquino de los bosques orientales habían dado forma a un territorio rico y fértil. En 1679, un visitante europeo describió estos bosques orientales de robles como vastas praderas, viñedos, árboles cargados de buena fruta, tan bien dispuestos que uno pensaría que la naturaleza no podía haberlo hecho sola. Y resultó ser muy cierto. Era un fértil mosaico de bosques de robles y pastos. Un hábitat parecido a la sabana que rebosaba vida.
Cuando llegó Cabot, el continente alimentaba a grandes poblaciones de ciervos, millones más de los que sobreviven en la actualidad. A lo largo de miles de años, los pueblos nativos dieron forma a su propio jardín del Edén mediante un cuidadoso uso del fuego. Los primeros habitantes humanos de Norteamérica no transformaron el paisaje con fuego a pequeña escala, localmente. Quemaban decenas de millones de hectáreas cada año. El fuego acababa con los árboles más jóvenes formando grandes claros cubiertos de hierba en el bosque. Esto dejaba espacio libre a los árboles más grandes, protegidos por su gruesa corteza, que crecían aún más y producían más frutos. Mediante los incendios controlados, estos pueblos crearon uno de los paisajes más fértiles del continente. Pero aquello no duró. Aunque actualmente los gestores de los bosques están redescubriendo los efectos positivos del fuego, la práctica de quemar estos bosques se erradicó hace siglos. Y el hábitat de la fértil sabana abierta de estos bosques de robles se perdió. Ahora, después de 300 años, el fuego está volviendo a modelar lo que queda de estos bosques de robles negros del este de Canadá. Pero solo quedan pequeñas islas de bosque. Protegidas en lugares como Hyde Park en la ciudad de Toronto, construidas sobre este antaño magnífico hábitat. Sin la práctica de la quema, los bosques de hoja caduca que aún quedan en Canadá tienen un aspecto muy diferente del que tenían en los tiempos de Cabot. Aunque no sean tan ricos y variados, ahora son mucho más coloridos por la abundancia de arces que se da en ellos hoy en día. Los arces son muy vulnerables al fuego, por lo que las quemas mantenían su población controlada. Pero cuando dejaron de practicarse, los arces empezaron a dominar los bosques. Uno de los espectáculos naturales más famosos de Canadá es una creación relativamente reciente, consecuencia de nuestra nueva relación con los bosques. En invierno, las hojas anchas del arce son demasiado planas y delgadas para resistir al frío. Y así cada otoño, el árbol se desprende del peso muerto, almacena sus recursos en el tronco y deja morir sus hojas. Y eso da lugar a una de las más asombrosas manifestaciones naturales de la muerte. Los primeros colonos europeos no tardaron en aprovecharse de la composición cambiante de estos bosques orientales. El arce azucarero se convirtió en uno de los árboles más importantes de Canadá. Su rico contenido en azúcar es la base del jarabe de arce. Y una vez al año, al principio de la primavera, se puede extraer la dulce savia de estos árboles.
Los primeros pobladores europeos aprendieron de los pueblos de las primeras naciones a sangrar los arces, algo que llevaban siglos haciendo. Pero los colonos europeos lo convirtieron en una industria. A mediados del siglo XVIII, Canadá producía 3,5 millones de kilos de jarabe de arce al año. Pero siglos atrás, en los primeros días del sangrado de los arces, los europeos todavía estaban empujando sus fronteras hacia el oeste. Canadá tiene más lagos que ningún otro país de la Tierra, lo que brindaba a los pueblos nativos una red natural de transporte. Y para utilizarla, las primeras naciones de los bosques del este diseñaron una embarcación, la canoa, construida con corteza de abedul. Los exploradores y tratantes de pieles aprendieron de las primeras naciones a utilizar la canoa, y no tardaron en adoptarla como medio de transporte para seguir adentrándose en el continente. Pero no todos los ríos eran tan fáciles de navegar. Y aquí era donde la canoa demostraba ser única. Se podía transportar por tierra cuando las aguas eran demasiado peligrosas. La clave del éxito de la canoa era su ligereza en comparación con la carga que podía transportar. Al adoptar el uso de la canoa, los europeos pudieron seguir empujando sus fronteras hacia el oeste y el norte, adentrándose en el corazón del bosque boreal de Canadá. Pero ni siquiera la canoa podía vencer al invierno canadiense. Los ríos helados y la nieve profunda hacen prácticamente imposible viajar. La mayor parte de Canadá es un lugar diferente durante la mitad del año. Y viajar por los bosques del norte en invierno presentaba nuevos desafíos. El bosque boreal de Canadá se extiende sin interrupción de lado a lado del país en una franja de 2.000 kilómetros de anchura y 10.000 kilómetros de longitud. Está considerado el mayor bosque virgen que queda en el planeta. Durante 6 meses al año, la nieve transforma el bosque. El invierno es una estación muy dura para muchos animales salvajes, pero unos están mejor equipados que otros para hacerle frente. El glotón es un animal muy esquivo, no se los ve a menudo y no suele ser fácil filmarlos. Con sus grandes patas peludas parecen flotar sobre la nieve profunda, y su olfato es de los más sensibles en todo el reino animal, lo que les permite encontrar comida casi en cualquier parte. Los glotones son los señores del invierno. Podemos ver cómo éste extiende los dedos a cada paso, expandiendo la superficie de sus patas para no hundirse en la nieve al caminar.
La habilidad de estos animales para desplazarse sobre la nieve no pasó desapercibida a los pobladores de estos bosques. Con tiras de piel de ciervo o alce tejidas formando una red sobre un marco de madera, diseñaron un tipo de calzado que se comportaba como las patas de los glotones. Las raquetas eran tan imprescindibles para viajar en invierno como la canoa durante el resto del año. El bosque boreal proporciona tanto a los humanos como a los animales salvajes que viven aquí casi todo lo que necesitan. Y en su zona más septentrional, al borde de la región ártica, el bosque da cobijo a uno de los animales más famosos de la fauna boreal. Esta hembra está aquí por una buena razón. Este invierno ha parido 2 oseznos en su osera bajo los árboles. Y después de 5 meses ahí dentro, debe ser un placer salir al aire libre. En ningún otro lugar del mundo se puede ver osos polares jugando entre los árboles. Estos pequeños aún tienen mucho que aprender de su madre, y todavía tendrán que pasar 2 años a su lado antes de estar listos para independizarse. Con la llegada de la primavera, estos osos dejarán su refugio entre los árboles para seguir a los hielos en su retirada hacia el norte. Pero hay muchos habitantes del bosque que viven aquí todo el año, y algunos solo salen durante la noche. La ardilla es el habitante del bosque por excelencia. Y estas son especiales, no solo porque son nocturnas, sino también porque vuelan. Si bien no vuelan en el sentido literal de la palabra, las ardillas voladoras pueden planear hasta 50 metros entre los árboles. Utilizan la cola como timón para esquivar obstáculos. Se alimentan de las semillas y frutos de los árboles en los que viven. Y se encuentran en todos los tipos de bosques de Canadá. Las ardillas voladoras se mantienen activas durante todo el año, no hibernan. Pero hay otros animales en estos bosques del norte de Canadá que no tienen más remedio que hacerlo.
En el borde sur del gran bosque de Manitoba Central, cada primavera se produce un despertar casi mágico bajo el suelo del bosque. Las serpientes de jarretera de costados rojos están despertando de su largo sueño invernal de 8 meses. El otoño pasado recorrieron hasta 80 kilómetros para venir a hibernar aquí, en estos profundos agujeros en la piedra caliza. Los machos emergen primero, a miles. Y se enroscan unos sobre otros buscando el calor del sol primaveral. Todos se esfuerzan por ser los primeros en captar un olor muy específico en el aire. Y lentamente, de una en una o de dos en dos, empiezan a aparecer las hembras. Las hembras segregan una feromona que excita a los machos mucho más pequeños. Docenas de machos se amontonan sobre cada hembra intentando aparearse con ella. Después la hembra intentará desprenderse de su compañero haciendo rodar su cuerpo, mientras el macho hace cuanto puede por no soltarse para evitar que sus competidores se apareen con ella. En muchos sentidos es sorprendente ver animales de sangre fría como las serpientes en tan elevado número en un clima como el del norte de Canadá. Pero las condiciones de este lugar las han atraído hasta aquí, ya que es el único refugio subterráneo lo bastante profundo para permitirles sobrevivir al duro invierno canadiense. De hecho, esta es la mayor concentración de serpientes que se conoce en todo el mundo. Más al suroeste de este lugar, en el centro del país, el bosque da paso a un paisaje muy diferente. Las praderas. En un tiempo, estas vastas planicies cubiertas de hierba se extendían hasta México. Estas grandes llanuras fueron creadas por los sedimentos depositados cuando se fundieron los glaciares continentales. Estos pastos interminables eran el hogar del bisonte americano. En otros tiempos el más numeroso, y aún ahora posiblemente el animal más famoso de las praderas. Pero hay otros personajes muy interesantes, todos ellos adaptados a la vida en estas llanuras. Como el urogallo de las praderas, el mochuelo de madriguera o el perrito de la pradera de cola negra. Aunque las grandes manadas de bisontes ya no recorren estas praderas, hay un animal que parece especialmente diseñado para vivir en estas llanuras abiertas y que sigue corriendo libre hoy en día. El antílope americano es el mamífero ungulado más veloz del planeta.
pero en la actualidad son fantasmas de otra era. Reliquias de un tiempo en que estas praderas abiertas contaban con felinos similares al guepardo y otros predadores lo bastante rápidos como para cazarlos. Los guepardos desaparecieron hace mucho, junto con otras especies salvajes que vivieron aquí hace milenios. Hoy, los antílopes siguen corriendo solos en una carrera que terminó hace 10.000 años. Los antílopes americanos siempre han vivido en el centro del país porque más al oeste el paisaje cambia radicalmente. Al oeste, las praderas chocan con un paisaje agreste que da paso a las montañas rocosas. Una cadena montañosa ininterrumpida de casi 5.000 kilómetros de longitud en la que se encuentran algunos de los picos más altos del continente. En algunos puntos, la cordillera tiene una anchura de más de 500 kilómetros. Aunque este paisaje escarpado no parece favorecer la presencia de vida, aquí habitan extraordinarias criaturas. Los carneros de las rocosas batallan por la primacía en el apareamiento. Y más allá de las rocosas, las montañas parecen sucederse hasta el infinito. Hay una docena de cadenas montañosas diferentes que atraviesan la Columbia Británica, cada una distinta de la siguiente. Los extraños colores de la volcánica cordillera del Arco Iris son posiblemente consecuencia de un proceso similar al que tiñó de color rojo el suelo de Marte. Y no muy lejos, el río Stickeen ha hecho un profundo corte en las montañas en su camino hacia el Pacífico. Más humanos han pisado la luna que descendido por este cañón. Los muros casi verticales de este cañón son el hogar de la cabra blanca de las rocosas. Estos parientes de pisada firme de los antílopes se encuentran en su elemento en estas paredes verticales donde un paso en falso puede suponer una larga caída hacia la muerte. Las escarpadas paredes del cañón del Stickeen ofrecen un hábitat verdaderamente espectacular a las cabras de las rocosas. El agua de estas montañas fluye hacia el oeste transportando grandes cantidades de minerales y sedimentos hacia el Océano Pacífico. Aquí, en Columbia Británica, donde las montañas se encuentran con el mar, se da una combinación de elementos que dan lugar al paisaje más productivo del país. La tierra y el mar. Aquí la vida se beneficia de la coincidencia de estos dos elementos. Es en los bosques donde la conjunción entre el mar y la tierra se muestra más claramente. En la costa oeste de Canadá se encuentra un tercio de la superficie total de bosque templado que queda en el planeta. Este es uno de los hábitats más ricos del mundo. Entre estos árboles se da una abundancia de vida mayor que en ningún otro lugar de Canadá. Es un lugar lleno de magia y repleto de criaturas extrañas y maravillosas.
Como el oso de Kermode, u oso espíritu, una subespecie del oso negro americano con una extraña mutación de color. No es un oso albino. Es un oso negro nacido con una peculiar combinación de genes que da a su pelaje el color blanco. Estos bosques son su hogar y le proporcionan todo lo que necesita para sobrevivir. Cada verano, la red de ríos que atraviesan el bosque le llevan la comida a la puerta de casa. Pero, como los demás osos, tiene que capturarla. La pesca es un arte, y a unos osos se les da mejor que a otros. A este en concreto no parece dársele muy bien. Su pelaje blanco no parece otorgarle ningún estatus especial en la jerarquía de los osos. Es expulsado sin contemplaciones de su lugar en el río y tiene que irse a otra parte a buscar salmones. Quizá era lo que hacía falta para que le cambiara la suerte. Parecen estar tan cerca. Quizá sea buena idea cambiar de táctica. Pero un ataque aéreo por sorpresa tampoco parece funcionar. Finalmente consigue capturar uno. Va a necesitar muchos como este a lo largo de los próximos meses si quiere sobrevivir al invierno. Durante siglos, estos ricos bosques templados han mantenido a generaciones de osos de Kermode. Pero más al norte, en la vasta región de tundra de Canadá, los animales salvajes tienen que sobrevivir en un paisaje mucho menos generoso. Geográficamente, el centro del país se encuentra en medio de la tundra ártica. El Ártico canadiense es una de las áreas menos pobladas del planeta. Parece que aquí la especie humana ha tenido un impacto nulo. Durante mucho tiempo se creyó que era un paisaje que no había cambiado desde la edad del hielo. Los caribúes que viven aquí tienen que migrar a grandes distancias en busca del alimento necesario para sobrevivir. Las plantas de la tundra son muy pobres en nutrientes. Es difícil para los animales obtener mucho alimento de los musgos y líquenes que cubren la tundra actual. Los caribúes son de los pocos rumiantes que pueden sobrevivir con una dieta tan frugal. Pero la tundra no siempre ha sido así. Recientes investigaciones científicas han mostrado que hace 15.000 años esta tundra estaba cubierta por praderas. Y en ellas abundaban especies de herbívoros muy distintos de los que vemos en las praderas actuales, como los mamuts.
Este era un hábitat sorprendentemente abundante para encontrarse tan al norte hasta que se produjo una nueva llegada. Con el final de la Edad del Hielo llegaron los primeros seres humanos a esta región conocida como la estepa de los mamuts, que mantenía a grandes rebaños de herbívoros. Pero estos hombres eran consumados cazadores y los animales que poblaban las praderas no tenían defensa contra ellos. En pocos siglos, la mayoría de estos animales se había extinguido. Ahora los científicos creen que tras la desaparición de los mamuts, los pastos murieron, provocando que la tierra se volviera húmeda y cenagosa. Y las fértiles praderas desaparecieron. Y estas tierras se convirtieron en la tundra que vemos actualmente, lo que la convertiría en el mayor paisaje alterado por el ser humano de todo el país. Hace 15.000 años la tundra fue la primera frontera de Canadá. Hoy en día, Canadá tiene una nueva frontera. El Ártico. Y como ocurrió con las anteriores fronteras, los seres humanos seguimos alterando lo que se encuentra más allá. Ahora mismo, el paisaje del Ártico está sufriendo uno de los mayores cambios provocados por la especie humana en la historia del planeta. El cambio climático global está fundiendo el Ártico, abriendo una nueva frontera y creando unas condiciones que probablemente no se han dado aquí en 1.000.000 de años. Pero esta nueva frontera es muy diferente de las pasadas. Esta vez los cambios están siendo provocados por los humanos de todo el mundo y de forma no deliberada. Nadie sabe cómo o si conseguirá adaptarse la vida en la región a estas nuevas condiciones. Los cambios que estamos provocando en el Ártico se sentirán mucho más allá de los límites de la región. Van a influir en todo el planeta. La historia de la frontera eterna de Canadá continúa. La pesca es un arte, y a unos osos se les da mejor que a otros. A este en concreto no parece dársele muy bien. Su pelaje blanco no parece otorgarle ningún estatus especial en la jerarquía de los osos.
Es expulsado sin contemplaciones de su lugar en el río y tiene que irse a otra parte a buscar salmones. Quizá era lo que hacía falta para que le cambiara la suerte. Parecen estar tan cerca. Quizá sea buena idea cambiar de táctica. Pero un ataque aéreo por sorpresa tampoco parece funcionar. Finalmente consigue capturar uno. Va a necesitar muchos como este a lo largo de los próximos meses si quiere sobrevivir al invierno. Durante siglos, estos ricos bosques templados han mantenido a generaciones de osos de Kermode. Pero más al norte, en la vasta región de tundra de Canadá, los animales salvajes tienen que sobrevivir en un paisaje mucho menos generoso. Geográficamente, el centro del país se encuentra en medio de la tundra ártica. El Ártico canadiense es una de las áreas menos pobladas del planeta. Parece que aquí la especie humana ha tenido un impacto nulo. Durante mucho tiempo se creyó que era un paisaje que no había cambiado desde la edad del hielo. Pero un ataque aéreo por sorpresa tampoco parece funcionar. Finalmente consigue capturar uno. Va a necesitar muchos como este a lo largo de los próximos meses si quiere sobrevivir al invierno. Durante siglos, estos ricos bosques templados han mantenido a generaciones de osos de Kermode. Pero más al norte, en la vasta región de tundra de Canadá, los animales salvajes tienen que sobrevivir en un paisaje mucho menos generoso. Geográficamente, el centro del país se encuentra en medio de la tundra ártica. El Ártico canadiense es una de las áreas menos pobladas del planeta. Parece que aquí la especie humana ha tenido un impacto nulo. Durante mucho tiempo se creyó que era un paisaje que no había cambiado desde la edad del hielo. Los caribúes que viven aquí tienen que migrar a grandes distancias en busca del alimento necesario para sobrevivir. Las plantas de la tundra son muy pobres en nutrientes. Es difícil para los animales obtener mucho alimento de los musgos y líquenes que cubren la tundra actual. Los caribúes son de los pocos rumiantes que pueden sobrevivir con una dieta tan frugal. Pero la tundra no siempre ha sido así. Recientes investigaciones científicas han mostrado que hace 15.000 años esta tundra estaba cubierta por praderas. Y en ellas abundaban especies de herbívoros muy distintos de los que vemos en las praderas actuales, como los mamuts. Este era un hábitat sorprendentemente abundante para encontrarse tan al norte hasta que se produjo una nueva llegada. Con el final de la edad del hielo llegaron los primeros seres humanos a esta región conocida como la estepa de los mamuts, que mantenía a grandes rebaños de herbívoros. Pero estos hombres eran consumados cazadores, y los animales que poblaban las praderas no tenían defensa contra ellos. En pocos siglos, la mayoría de estos animales se había extinguido. Mal que parece especialmente diseñado para vivir en estas llanuras abiertas, y que sigue corriendo libre hoy en día.
El antílope americano es el mamífero ungulado más veloz del planeta. Pero en la actualidad son fantasmas de otra era. Reliquias de un tiempo en que estas praderas abiertas contaban con felinos similares al guepardo y otros predadores lo bastante rápidos como para cazarlos. Los guepardos desaparecieron hace mucho, junto con otras especies salvajes que vivieron aquí hace milenios. Hoy, los antílopes siguen corriendo solos en una carrera que terminó hace 10.000 años. Los antílopes americanos siempre han vivido en el centro del país porque más al oeste el paisaje cambia radicalmente. Al oeste, las praderas chocan con un paisaje agreste que da paso a las montañas rocosas. Una cadena montañosa ininterrumpida de casi 5.000 kilómetros de longitud en la que se encuentran algunos de los picos más altos del continente. En algunos puntos, la cordillera tiene una anchura de más de 500 kilómetros. Aunque este paisaje escarpado no parece favorecer la presencia de vida, aquí habitan extraordinarias criaturas. Los carneros de las rocosas batallan por la primacía en el apareamiento. Y más allá de las rocosas, las montañas parecen sucederse hasta el infinito. Hay una docena de cadenas montañosas diferentes que atraviesan la Columbia Británica, cada una distinta de la siguiente. Este extiende los dedos a cada paso, expandiendo la superficie de sus patas para no hundirse en la nieve al caminar. La habilidad de estos animales para desplazarse sobre la nieve no pasó desapercibida a los pobladores de estos bosques. Con tiras de piel de ciervo o alce tejidas formando una red sobre un marco de madera, diseñaron un tipo de calzado que se comportaba como las patas de los glotones. Las raquetas eran tan imprescindibles para viajar en invierno como la canoa durante el resto del año. El bosque boreal proporciona tanto a los humanos como a los animales salvajes que viven aquí casi todo lo que necesitan. Y en su zona más septentrional, al borde de la región ártica, el bosque da cobijo a uno de los animales más famosos de la fauna boreal. Esta hembra está aquí por una buena razón. Este invierno ha parido 2 oseznos en su osera bajo los árboles. Y después de 5 meses ahí dentro, debe ser un placer salir al aire libre.
En ningún otro lugar del mundo se puede ver osos polares jugando entre los árboles. Estos pequeños aún tienen mucho que aprender de su madre, y todavía tendrán que pasar 2 años a su lado antes de estar listos para independizarse. El bosque da cobijo a uno de los animales más famosos de la fauna boreal. Esta hembra está aquí por una buena razón. Este invierno ha parido 2 oseznos en su osera bajo los árboles. Y después de 5 meses ahí dentro, debe ser un placer salir al aire libre. En ningún otro lugar del mundo se puede ver osos polares jugando entre los árboles. Estos pequeños aún tienen mucho que aprender de su madre, y todavía tendrán que pasar 2 años a su lado antes de estar listos para independizarse. Con la llegada de la primavera, estos osos dejarán su refugio entre los árboles para seguir a los hielos en su retirada hacia el norte. Pero hay muchos habitantes del bosque que viven aquí todo el año, y algunos solo salen durante la noche. La ardilla es el habitante del bosque por excelencia. Y estas son especiales, no solo porque son nocturnas, sino también porque vuelan. Si bien no vuelan en el sentido literal de la palabra, las ardillas voladoras pueden planear hasta 50 metros entre los árboles. Utilizan la cola como timón para esquivar obstáculos. Y a ser igual. Pero 15.000 años después, Canadá es considerado uno de los países más salvajes del mundo. Y uno de sus mayores espectáculos naturales tiene lugar cada año en la costa atlántica del país. Esto es la provincia de Terranova y es el territorio más al este de todo el continente norteamericano. Desde hace miles de años, este lugar ha atraído a los viajeros a sus costas. Las ballenas jorobadas llegan aquí cada primavera desde puntos tan lejanos como el Caribe. Acuden atraídas por la extraordinaria abundancia de este lugar, una riqueza que viene del mar.
Con los años, esta riqueza atrajo a muchos tipos diferentes de visitantes. En 1497, John Cabot llegó a estas costas y se convirtió en el primer europeo desde los vikingos que tomaba posesión de esta tierra nueva. Cabot intentaba abrir una nueva ruta comercial a China, pero en cambio se encontró con los abundantes recursos naturales de Canadá. Aquí, en la costa este, la abundancia aparece bajo el mar. Capelanes. Inmensos bancos formados por millones de estos pequeños peces se concentran a lo largo de la costa de Terranova cada primavera. Estos peces de alto poder alimenticio son la base de la increíble abundancia de vida que se da aquí. En otros y criar a sus polluelos. También fue la increíble abundancia de vida marina a lo largo de la costa atlántica lo que atrajo a muchos de los primeros europeos a estas orillas. Y estos primeros visitantes, como Cabot, encontraron aquí una nueva frontera que esperaba a ser explotada. Pero no tardaron en descubrir que estas tierras ya estaban habitadas. John Cabot fue uno de los primeros en encontrar a un pueblo, los Beothuk, los primeros habitantes de Terranova y Labrador. Como signo de su identidad tribal llevaban tanto el cuerpo como sus ropas y armas teñidos de rojo ocre. Esa fue la causa de que se aplicara el nombre de pieles rojas a muchos de los pueblos nativos del continente. Fue un encuentro entre dos mundos muy diferentes, pero los Beothuk no querían tener nada que ver con los recién llegados. Cabot y los otros exploradores no tardaron en constatar que este nuevo mundo ya era el hogar de muchos pueblos. Pero lo que no podían haber imaginado era que los paisajes aparentemente salvajes que encontraron habían sido modelados por los pobladores de las primeras naciones a lo largo de miles de años. En los tiempos de la llegada de Cabot, los pueblos iroqués y algonquino de los bosques orientales habían dado forma a un territorio rico y fértil. En 1679, un visitante europeo describió estos bosques orientales de robles como vastas praderas, viñedos, árboles cargados de buena fruta, tan bien dispuestos que uno pensaría que la naturaleza no podía haberlo hecho sola. Y resultó ser muy cierto. Era un fértil mosaico de bosques de robles y pastos. Un hábitat parecido a la sabana que rebosaba vida. Este es uno de los hábitats más ricos del mundo. Entre estos árboles se da una abundancia de vida mayor que en ningún otro lugar de Canadá. Es un lugar lleno de magia y repleto de criaturas extrañas y maravillosas.
Como el oso de Kermode, u oso espíritu, una subespecie del oso negro americano con una extraña mutación de color. No es un oso albino. Es un oso negro nacido con una peculiar combinación de genes que da a su pelaje el color blanco. Estos bosques son su hogar y le proporcionan todo lo que necesita para sobrevivir. Cada verano, la red de ríos que atraviesan el bosque le llevan la comida a la puerta de casa. Pero, como los demás osos, tiene que capturarla. La pesca es un arte, y a unos osos se les da mejor que a otros. A este en concreto no parece dársele muy bien. Su pelaje blanco no parece otorgarle ningún estatus especial en la jerarquía de los osos. Es expulsado sin contemplaciones de su lugar en el río y tiene que irse a otra parte a buscar salmones. Quizá era lo que hacía falta para que le cambiara la suerte. De alguna forma, en este tumulto enloquecido de agua, arena y cuerpos revolcándose, cada capelán tiene que encontrar pareja. En la docena de segundos que tarda la ola en barrerlos de nuevo hacia el mar, se dan las condiciones perfectas para la fecundación. La hembra deposita sus huevos mientras los machos que compiten por ella la flanquean luchando por la mejor posición para fertilizarlos. Si tienen suerte, la siguiente ola los llevará de vuelta al mar. Mientras que muchas de las hembras sobreviven y regresan al mar para volver a desovar, casi todos los machos mueren. Como diminutas gemas, los huevos fertilizados se adhieren a la arena. 2 semanas después los huevos eclosionan y las crías son arrastradas al mar por las mismas olas que trajeron aquí a sus padres a reproducirse. La riqueza de estas costas mantiene a una de las mayores concentraciones de aves marinas del mundo.
En el Cabo de Santa María, 24.000 alcatraces atlánticos forman esta colonia de cría. Como las ballenas, acuden aquí cada año para aprovechar la abundancia de capelanes y criar a sus polluelos. También los caribúes que viven aquí tienen que migrar a grandes distancias en busca del alimento necesario para sobrevivir. Las plantas de la tundra son muy pobres en nutrientes. Es difícil para los animales obtener mucho alimento de los musgos y líquenes que cubren la tundra actual. Los caribúes son de los pocos rumiantes que pueden sobrevivir con una dieta tan frugal. Pero la tundra no siempre ha sido así. Recientes investigaciones científicas han mostrado que hace 15.000 años esta tundra estaba cubierta por praderas. Y en ellas abundaban especies de herbívoros muy distintos de los que vemos en las praderas actuales, como los mamuts. Este era un hábitat sorprendentemente abundante para encontrarse tan al norte hasta que se produjo una nueva llegada. Con el final de la edad del hielo llegaron los primeros seres humanos a esta región conocida como la estepa de los mamuts, que mantenía a grandes rebaños de herbívoros. Pero estos hombres eran consumados cazadores y los animales que poblaban las praderas no tenían defensa contra ellos. En pocos siglos, la mayoría de estos animales se había extinguido. Ahora los científicos creen que tras la desaparición de los mamuts, los pastos murieron, provocando que la tierra se volviera húmeda y cenagosa. Y las fértiles praderas desaparecieron. Y estas tierras se convirtieron en la tundra que vemos actualmente, lo que la convertiría en el mayor paisaje alterado por el ser humano de todo el país. Hace 15.000 años la tundra fue la primera frontera de Canadá. Hoy en día, Canadá tiene una nueva frontera. El Ártico. Y como ocurrió con las anteriores fronteras, los seres humanos seguimos alterando lo que se encuentra más allá. Ahora mismo, el paisaje del Ártico está sufriendo uno... Pero en la actualidad son fantasmas de otra era. Reliquias de un tiempo en que estas praderas abiertas contaban con felinos similares al guepardo y otros predadores lo bastante rápidos como para cazarlos. Los guepardos desaparecieron hace mucho, junto con otras especies salvajes que vivieron aquí hace milenios. Hoy, los antílopes siguen corriendo solos en una carrera que terminó hace 10.000 años. Los antílopes americanos siempre han vivido en el centro del país porque más al oeste el paisaje cambia radicalmente. Al oeste, las praderas chocan con un paisaje agreste que da paso a las montañas rocosas. Una cadena montañosa ininterrumpida de casi 5.000 kilómetros de longitud en la que se encuentran algunos de los picos más altos del continente. En algunos puntos, la cordillera tiene una anchura de más de 500 kilómetros.
Aunque este paisaje escarpado no parece favorecer la presencia de vida, aquí habitan extraordinarias criaturas. Los carneros de las rocosas batallan por la primacía en el apareamiento. Y más allá de las rocosas, las montañas parecen sucederse hasta el infinito. Hay una docena de cadenas montañosas diferentes que atraviesan la Columbia Británica, cada una distinta de la siguiente. Los extraños colores de la volcánica cordillera del Arco Iris son posiblemente consecuencia de un proceso similar al que tiñó de color rojo el suelo de Marte. Y no muy lejos, el río Stikine ha hecho un profundo corte en las montañas en su camino hacia el Pacífico. Más humanos han pisado la Luna que descendido por este cañón.